Hola, en primer lugar quiero agradecer al comité organizador del Congreso de la Asociación Argentina de Alergia y al director del Comité Científico de Pediatría de la asociación por invitarme a participar de esta sesión científica. Y en los próximos minutos vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en asma pediátrica. Datos reales en Argentina. Desde el 31 de diciembre de 2019, cuando damos cuenta de una nueva virosis respiratoria que empezaba a circular entre los distintos países al punto de ser declarada pandemia el 11 de marzo del 2020, y nos empezamos a preguntar si el asma era un factor de riesgo para COVID-19, la enfermedad que se manifestaba de acuerdo a esta virosis. Si el grado de severidad y o control del asma modificaban la evolución de COVID-19, si el tratamiento para el control del asma aumentaba la susceptibilidad o la severidad de COVID-19 o si lo protegía. ¿Y qué cambios deberíamos hacer en nuestra práctica para poder estar a la altura de las necesidades de nuestros pacientes con asma ante esta pandemia por un virus respiratorio? A medida que fue avanzando el tiempo, de acuerdo a las presentaciones científicas que fuimos eh, recolectando y de acuerdo a la propia experiencia que nos daba la práctica diaria, pudimos ir viendo que los pacientes con asma no parecían tener un mayor riesgo de contraer COVID-19, ni de COVID-19 grave en personas con asma leve o moderada bien controlada. Sabíamos que los pacientes tenían que continuar sus tratamientos inhalados y biológicos y continuar con un buen manejo del asma. Tendríamos que tratar de asegurar de que nuestros pacientes tengan un plan de acción para el asma en forma escrita, para el caso de exacerbaciones, y si éstas se presentaban y los pacientes necesitaban, se indicarían corticoides sistémicos por el lapso más breve posible según la necesidad de cada paciente. También se alentaba a no utilizar los nebulizadores, ni realizar espirometrías tanto para diagnóstico como para tratamiento, para control, sí alentando el uso de pico flujo para seguimiento ambulatorio. Ya en 2020, China posiciona todos estos puntos y en su última actualización, el 26 de abril del 2021, los vuelve a reafirmar, incluyendo además una observación que se vio que durante el 2020 hubo una reducción en las exacerbaciones de asma. En Boston, el grupo encabezado por Oreskovic hace un análisis y una revisión de tres pilares que para ellos señalan como fundamentales en el control del asma, como ser el medio ambiente, la atención, los sistemas de salud y la medicación para el manejo del asma. Y ellos dicen que estos tres pilares han sufrido cambios en algún punto favorecedores del control y en otro punto favorecedores de las exacerbaciones. En cuanto al medio ambiente, el impacto ha sido a través del aislamiento determinado por los distintos gobiernos, con una disminución en la exposición a los alérgenos y a los desencadenantes externos, y una mejoría en la calidad del aire y del medio ambiente. Pero a su vez, como contrapartida, hubo un aumento en la exposición de los alérgenos y los contaminantes intradomiciliarios, y los niños también se vieron con menos posibilidades de realizar actividades físicas tan importantes para el control del asma. En cuanto a los sistemas de salud, ellos ven una disminución sustancial en las visitas presenciales para el control del asma y un aumento marcado en las teleconsultas. También ven una mejoría en la adherencia al tratamiento para el control del asma. Entonces ellos proponen analizar todos estos parámetros en el contexto de la pandemia en curso para ver cómo se comportan en este control del asma y ver si son datos que nos pueden ayudar a tomar distintas conductas de aquí en adelante. También se estudia la utilización de los medios de los sistemas de salud y las exacerbaciones que han tenido los niños asmáticos durante la pandemia por COVID-19. Y ven
que hubo cambios sustanciales en todos los ámbitos del sistema de salud. Hubo una disminución tanto en los controles de niños sanos, en los controles habituales para el asma, en las visitas a emergencias, en las hospitalizaciones, con un aumento sustancial de las consultas por telemedicina. Y también vieron que hubo una disminución en las exacerbaciones de asma para igual periodo en el año 2020. Ellos lo manifiestan que esto debe producirse por la menor exposición a desencadenantes y se manifiesta por un menor uso de medicación de rescate. También se evaluó cómo impactó el aislamiento en el manejo del asma tanto en niños como en adultos, y este grupo de la sección de asma de la EACI tiene como resultado que solo el 10% de los pacientes continuaron sus consultas en forma presencial. De hecho, el 38% de las consultas de primera vez han sido en forma de telemedicina, y también lo ha sido un 77% de las consultas de seguimiento. Y también declaran que han percibido una disminución en más de la mitad del uso de los métodos diagnósticos, tanto para diagnóstico inicial del asma como para el control de la función pulmonar y evolución de la enfermedad. La cohorte de PER también estudia la evolución del asma durante la pandemia en los niños y observa una disminución en las exacerbaciones, y esto ellos creen que es por la disminución de la exposición a los desencadenantes, viendo que hay una disminución marcada tanto en el grupo de asma como en la disminución del grupo control, de las infecciones, las intercurrencias respiratorias, de los cuadros febriles, de las visitas a emergencias, de las hospitalizaciones, de los cuadros agudos de asma y de las hospitalizaciones por cuadros agudos de asma, viendo que sí hubo un aumento en la necesidad de medicación adicional para el tratamiento de asma. Y por otro lado, también señalan que más del 52% de los pacientes mantuvieron y mostraron mayor adherencia a sus tratamientos, con lo cual ellos tienen como conclusión que durante la pandemia, durante la primera hora de la pandemia, hubo un mayor control del asma, tanto por disminución de las exacerbaciones y por mayor uso de medicación y mayor adherencia a la medicación. También se estudió un grupo de pacientes asmáticos, alérgicos asmáticos, en el cual el 14% de ellos tuvieron diagnósticos probables de coronavirus por ser contacto cercano a un contacto estrecho a casos positivos de COVID, y lo que este grupo tuvo como conclusión es que todos, ese 14% de pacientes que tuvieron COVID, todos presentaron síntomas leves, aunque la infección por SARS-CoV-2 provocó una exacerbación del asma. La severidad y el control del asma no se asociaron a un peor curso clínico, y esto lo demuestran en que fueron evaluados pacientes en los 5 estadios de tratamiento según las guías China, en que comparando el grupo de pacientes asmáticos alérgicos que tuvieron y que no tuvieron COVID, no hubo un cambio sustancial en la función pulmonar, ni en el requerimiento de corticoides, ni en el requerimiento de asistencias en urgencias, ni de hospitalizaciones. Con lo cual este grupo concluye que los niños asmáticos alérgicos no son más vulnerables a padecer COVID-19. En el momento de la grabación de esta presentación, en la Argentina tenemos 4.935.847 casos confirmados, y vemos que el grupo etario entre 0 y 19 años es el de menor porcentaje de casos confirmados, y es aún menor el porcentaje de casos fallecidos, con lo cual es el grupo etario que menos prevalencia presenta. Entonces, analizando todas esta bibliografía que fuimos recibiendo a medida que fue transcurriendo la pandemia, vimos la necesidad de tener nuestros propios datos en la Argentina y ver qué pasaba con nuestros niños asmáticos durante la primera hora. Entonces hicimos este trabajo donde el principal objetivo es analizar el impacto de la pandemia en el control y en el manejo del asma en niños asmáticos
de Argentina. Para ello participaron 13 investigadores de 7 provincias de todo el país, 54% eran de hospitales públicos, 38% privados y 8% de atención particular. Se realizó una encuesta con 22 preguntas que permitían evaluar el objetivo principal que teníamos en el estudio, y el tiempo transcurrido de evaluación fue durante la primera ola en Argentina. Participaron 188 niños, de los cuales la N final fue de 180, debido a que 8 debieron ser excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión. La edad media fue de 10 años, en un rango de 5 a 18 años. El mayor porcentaje, con el 56,66%, fueron varones. Y de todos estos pacientes, 23 tenían comorbilidades, siendo en el 87% de los casos, el caso más prevalente, la obesidad. 65% de los pacientes refieren haber continuado con sus controles habituales, y de ellos el 72,7% lo hicieron en forma presencial, y solo 2 pacientes, el 1,4%, lo hizo en forma exclusivamente virtual. En cuanto evaluamos cuál fue la causa por la cual no continuaron sus controles habituales, el mayor porcentaje respondió que se debió al aislamiento social preventivo y obligatorio dictaminado por el gobierno, en un 65,57% de los casos, seguido en orden de frecuencia por miedo a asistir a un centro de salud durante la pandemia. En relación al control de los síntomas, el 62,77% de los pacientes refieren haber presentado síntomas durante la primera ola de la pandemia, y el 66% refiere haber presentado aún más de un síntoma. De estos pacientes, el 58,88% tuvieron exacerbaciones de asma, requiriendo en el 60% de los casos asistir a un centro de emergencias para su tratamiento. No obstante eso, más del 80% de los pacientes refieren percibir un mejor control del asma entre el 2019 y el 2020, a igual periodo analizado. En cuanto a la adherencia al tratamiento, 77% de los pacientes continuaron con su tratamiento habitual, y el 87% de los pacientes tenían un plan de acción en el caso de exacerbaciones. En relación a SARS-CoV-2, el 26% de los pacientes se infectaron, y de ellos el 80,8% tuvieron COVID leve, siendo en su mayor frecuencia síntomas respiratorios de vía aérea superior. Por lo tanto, de los 47 pacientes infectados por SARS-CoV-2, 6 debieron ser hospitalizados, y el resto, los 41 pacientes restantes, recibieron tratamiento ambulatorio. Y el 100% de los pacientes internados requirieron internación en un área de internación pediátrica. Por lo tanto, los resultados de este trabajo, nos dice que en Argentina más de la mitad de los niños con asma continuaron sus controles habituales, y la mayoría lo hizo de manera presencial. Que 3/4 de los pacientes continuaron su terapéutica para el control del asma, y más del 87% tenían un plan de acción para las exacerbaciones. Durante la primera ola de la pandemia, el control de asma mejoró. Si bien más de la mitad presentaron exacerbaciones, 8 de cada 10 niños percibieron que tuvieron menos exacerbaciones y mayor control que el año previo. La mayoría de los niños tuvieron acceso bajo la modalidad presencial, tanto en los controles habituales del asma como en las exacerbaciones de la enfermedad. 1/4 de los niños padecieron COVID-19. La mayoría fue leve, presentando con mayor frecuencia síntomas respiratorios de vías aéreas superiores. 6 niños del total requirieron internación, y todos en áreas de bajo riesgo. Como conclusión, los resultados de este estudio apoyan a la indicación a los pacientes de no descontinuar su tratamiento habitual, de mantener las medidas de prevención de contagios de infecciones y de infecciones respiratorias, y de exposición a desencadenantes de exacerbaciones. Y que el asma en niños no parece tener un riesgo aumentado de contagio por SARS-CoV-2, ni de padecer COVID-19 con mayor severidad.
Bueno, agradezco a todos por haber escuchado esta charla. En este listado están todos los investigadores que participaron en el estudio, al cual les estoy muy agradecida, y estoy a su disposición para cualquier consulta que quieran realizarme. Muchas gracias.